Tutorial do alimento diário, da Tutorial série del A alimento Palavra da diario Vida, de la serie La Palabra de la Vida, la Comunión de la Vida y Piedras Vivas para la Edificación, las epístolas de Juan y de Pedro. o volume Y 6, yo, ou seja, el volumen 6, o sea, el libro 6, que tiene como título La Palabra Profética, una antorcha que brilla en las tinieblas, autor Pedro Don. nós iniciamos então Nosotros comenzamos entonces en este tutorial de este alimento diario, la palabra profética, una antorcha que brilla en las tinieblas, solo para una ligera información, una breve información. Es el versículo de 2 Pedro, versículo 1:19. Y hoy nosotros estamos bajo esta palabra profética que está haciendo una luz para darnos una dirección e encaminarnos en medio de las tinieblas, gracias al Señor. Y nosotros vamos a hablar en ese tutorial la semana número 1 del libro 6. Y la semana 1 tiene como título: No os extrañéis del fuego que surge en medio de vosotros. Entonces vamos a ver día tras día algunas cosas relevantes. Queremos ya adelantarles que el tutorial no sustituye la lectura íntegra del alimento diario, porque aún por causa de la limitación del tiempo, podemos solo pincelar algunos principios, algunos puntos importantes. Por tanto, no se puede cubrir todo. Entonces, es necesario ustedes aún trabajar integralmente en el alimento diario. ¿Está bien? Entonces, el día lunes tenemos por el tema, el título, Los judaizantes y la iglesia en Jerusalén. Primero nos muestra que nosotros recibimos la salvación del espíritu, el cuerpo, la salvación del cuerpo. El Señor nos prometió que en su regreso seremos transfigurados, pero hoy en nuestro día a día la tarea más difícil es ganar nuestra alma, la salvación de nuestra alma. Entonces aquí nos dice, nuestra alma día a día está siendo salva mediante las pruebas que nos sobrevienen, así como el oro, que para ser refinado es sometido a altas temperaturas. Entonces, se trata de esta semana sobre la salvación del alma a través de los sufrimientos. Entonces, las tribulaciones aparentemente negativas para nosotros, sin embargo, para Dios son extremadamente importantes, porque más adelante nosotros vamos a ver que es una manera que el Señor nos purifica, nos refina, quitar las impurezas de nosotros, y al final para quedar solamente su santidad. Y esto con la ayuda de la palabra profética. La palabra nos libra de la soberbia y nos hace permanecer firmes hasta el fin. Esta es la primera epístola. Probablemente Pedro la escribió en Babilonia para aquellos que estaban en la dispersión. Entonces, Pedro, en la iglesia, estos hermanos de la dispersión son judíos creyentes que en Hechos capítulo 8 versículo 1 surgió una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén después de la muerte de Esteban. Ustedes recuerdan esto. Entonces, estos discípulos salieron de Jerusalén y fueron a la ciudad de Judea y otras regiones. Entonces ellos se dispersaron. Entonces para estos es que Pedro envía cartas para ellos.
que supuestamente ellos yendo a varias regiones, predicando el Evangelio donde ellos iban, después siempre habían los judaizantes, son los judíos que ya creyeron en el Señor, pero son favorables a la práctica de la ley de Moisés aún en la iglesia. Ellos querían algo conciliador entre la fe y la ley, que es imposible. Si no, el Señor Jesús habría muerto en vano. ¿Para qué el Señor murió en la cruz? Es para liberarnos de la ley. Hoy nosotros estamos en la fe, gracias al Señor. Y en la iglesia en Jerusalén, en el primer momento de la iglesia en Jerusalén, fue magnífico. Realmente Pedro lideró muy bien esta parte en Hechos capítulo 2, 42. Perseverando, enseñando a la iglesia a perseverar en la enseñanza de los apóstoles. Esto ayudaba a que ellos puedan permanecer firmes en la palabra del Señor y en el testimonio. Entonces, así fue hecho. También Dios usó a Pedro para entonces abrir las puertas de la salvación a los gentiles en la casa de Cornelio. Fue de aquel día en adelante que el Señor entonces abrió las puertas de salvación también para los gentiles. Y Pedro enseguida, cuando llegó a Jerusalén de regreso, él recibió bastante argumentos de aquellos judíos de Jerusalén para decirles a usted así: usted no podía haber entrado en la casa de un gentil, porque esto no es de acuerdo con la ley. Pero Pedro dio testimonio de cómo hasta aún los gentiles, ellos pueden ser salvos, sí. Y él dio testimonio al Espíritu Santo descender sobre todos ellos los gentiles, aparte de contar su experiencia que él tuvo en el tejado cuando él estaba esperando, y Dios entonces allí le mandó una visión, un éxtasis de un lienzo blanco descendiendo de los cielos que estaba lleno de animales inmundos, de cuadrúpedos, ¿no es así? Entonces, esto también ocurrió en el capítulo 15 de Hechos, que estos judaizantes iban a todas partes, donde Pedro iba, ellos arruinaban todo, y donde Pablo iba, ellos también arruinaban todo. Entonces Pablo y Bernabé fueron a Galacia, y después estos judaizantes fueron allí también, formaron partidos de oposición muy fuerte a las obras de Pedro y también a las obras de Pablo. En el capítulo 15, por ejemplo, Pablo fue allí porque este problema salió de Jerusalén y tenía que ser tratado allí en Jerusalén. Pablo y Bernabé fueron allí y encontraron allí a apóstoles y ancianos. Entonces todos los 12 apóstoles estaban allí, más los ancianos. Entonces allí Pedro habló primero. Nosotros no conseguimos cumplir esta ley, ni nuestros padres pudieron. ¿Por qué colocar esta carga sobre los gentiles? Y hasta allí estaba todo bien. Pedro tuvo un sentimiento muy fuerte, les habló todo correctamente, pero ahí vino Jacobo. Jacobo entonces vino con un tono conciliador, es por la fe, pero también es por la ley, y así en adelante. Y resolvieron escribir una carta a los gentiles para practicar solamente, no necesita guardar la ley, sino que solamente guardase 4 ítems: que se abstengan de las cosas sacrificadas a los ídolos, sangre de animales ahogados, la carne de los animales ahogados, y evitar las relaciones sexuales ilícitas. Esto, hermanos, son cosas de la ley, porque en el Nuevo Testamento los hermanos, quien tienen al Señor vivo dentro de ellos, no iban a practicar tal cosa inmoral. Oh, Señor Jesús.
Pero ahí fueron hasta Hechos capítulo 21, cuando Pablo fue allí en el tercer viaje y fue a encontrarse con los hermanos en Jerusalén. Allí se encontró solo con presbítero y Jacobo. No estaban ningún apóstoles. Entonces, después que Pablo relató de este viaje, y allí Jacobo dijo así: venga aquí tenemos decenas de millares entre los jóvenes que creyeron y todos son celosos de la ley. Por un lado usted cree, por otro lado son celosos de la ley. ¿Qué cristianos son estos? Es una mezcla muy fuerte. Entonces, esto es lo que había entrado en la iglesia en Jerusalén. Tal es así que este tipo de mezcla Dios nunca le gustó, y en la historia, en el año 70, por causa del emperador Tito, que era el príncipe Tito, fue allí con su ejército romano y destruyó toda la ciudad de Jerusalén. La derrumbó al santuario que estaba allí y hubo una destrucción total. Esto nos muestra que Dios no quiere mezclas. Dios quiere algo puro, como Él es puro. Amén. Entonces, dado esta explicación del paño de fondo, vamos a avanzar. Las pruebas. Aquí hay un versículo, primera Pedro 1:6. En esto os exultáis, aunque por breve tiempo, si es necesario, seáis contristados por varias pruebas. Necesitamos ser afligidos por varias pruebas. Si usted me pregunta, ¿es necesario? Yo voy a decirle a usted, en mi experiencia es necesario pasar por varias pruebas. Por breve tiempo. Nosotros no sabemos cuánto es este breve tiempo, pero es necesario, y en el presente aún. Entonces, pero Pedro da gracias a Dios por estas pruebas, porque en 1 Pedro 1:3, él dice que Dios nos regeneró. Entonces la regeneración significa un nuevo nacimiento. En la experiencia de Pedro fue muy importante, porque él acompañaba a Jesús, él intentaba agradar a Dios por su propia fuerza, con su propia capacidad, para agradar a Jesús, para andar en el camino de Jesús, pero él no consiguió, y después descubrió que lo que le faltaba a él en aquella época era la regeneración, es nacer de nuevo. Esta salvación del Espíritu. Gracias al Señor que la salvación entra en nuestro corazón. Nuestro corazón es una tierra para que Dios siembre la semilla del reino. Entonces, hermanos, cuando nuestro corazón está formado por la conciencia del Espíritu, más las tres partes del alma, entonces primeramente la palabra, por el oír de la fe, la palabra penetra en nuestro oído, y ahí la primer parte de nuestra alma, que es la mente, y la mente, al oír esta palabra, que es el oír de la fe, ella se abre, renovada, y así es siguiendo la mente, la emoción también. También, al final, la voluntad toma la decisión de creer en Jesús. Entonces, esto trae salvación para nuestro espíritu. El espíritu ya está salvo, pero el alma aún carga la vieja creación. Entonces también necesitamos transformar esta vieja creación en nueva creación. Para esto requiere varias pruebas. Entonces Pedro aquí dice esto. ¿Y cuál es la finalidad? 1 Pedro 1:9 dice: obteniendo el fin de vuestra fe,
que es la salvación de vuestras almas. Gracias al Señor. Y aquí, 1 Pedro 1:7 dice así, habla del valor de nuestra fe una vez probado. Para probar que Dios nos prueba no es para derrotarnos, no es para condenarnos, no es para desaprobarnos, sino que es para aprobarnos y aumentar el valor de nuestra fe. Gracias al Señor. Este es nuestro Señor maravilloso. Y ahí hemos visto en los adolescentes inmergir en la palabra y acompañar diligentemente los mensajes, haciendo anotaciones y transcripciones. Ellos saben que este es el camino para traer los elementos divinos para dentro de ellos. Dios está en su palabra y ella es la misma vida eterna que nos transforma. Gracias al Señor. Por 1 Juan 1:3, nosotros tenemos aquí la palabra de la vida que engendra la comunión de la vida, que engendra la circulación de la vida. Es como el torrente sanguíneo que lleva los nutrientes y el oxígeno y al mismo tiempo remueve las toxinas. Nosotros tenemos la meta de multiplicar el número de hermanos a través de la práctica del ven y ve y de la misión familiar. El día miércoles, aquí dice, el objetivo de las pruebas es hacernos alcanzar la transformación. Gracias al Señor por las pruebas. Las pruebas tienen doble función. La primera función es revelar las impurezas de nuestro corazón. Por eso que ella necesita ser probada como se coloca en el crisol la plata y el oro, para que una vez con alta temperatura el oro, por ejemplo, las suciedades, impurezas, sube arriba y el orfebre entonces quita esa parte que está más sucia, que son las impurezas, y para que el oro se torne aún más puro. Este es el objetivo de Dios. Y en segundo lugar, no es por nuestra capacidad en hacer esto. Dependemos totalmente de la palabra. Cuanto más palabras nos inmergimos, más palabra ella es trabajada en nosotros, más seremos transformados por varias pruebas. Si usted no tiene la palabra, si usted no se profundiza en la palabra profética en este caso, usted puede hacer todo esto, pero usted no va a ser transformado. Las pruebas no te van a dar ningún beneficio. Por eso la importancia de la palabra. La palabra tiene poder para transformarnos. Hacer inmersión en la palabra e inculcarla en nuestro corazón. La obra del Señor es hecha. Ahí solo recordamos la experiencia de Job y sus 3 amigos. Y nosotros vemos que en cuanto ellos estaban hablando, discutiendo, lo cierto y lo errado, no salían del lugar. Ahí, solo cuando Dios apareció a Job, y Job abrió entonces sus ojos y dice, yo no te conocía, no te había visto, pero ahora mis ojos te ven. Entonces Job fue salvo, fue transformado. Y para este tema recomendamos la lectura de 2 libros publicados por la editora Árbol de la Vida, No más yo, más Cristo. Otro, Los peligros del lado bueno del alma. Por eso que en 1 Pedro 4:12, el hermano Pedro, el apóstol Pedro, dice, no os extrañéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Esto es común en medio nuestro, porque Dios quiere trabajar en nosotros, Dios quiere quitar las impurezas de nosotros, Dios quiere purificarnos, Dios quiere
que el porcentaje de la divinidad en nosotros sea cada vez más pura. Gracias al Señor. Y aquí, en el día jueves, Dios disciplina a quien ama. Este es el versículo muy bueno. Es para disciplina que perseveráis. Dios os trata como hijos. Pues, ¿qué hijo hay que el padre no corrija? Entonces, aquí ya vimos que el concepto humano considera las pruebas un castigo de Dios. Sin embargo, la palabra nos muestra que Dios nos corrige como hijos, hijos amados. Amén. Si a Él no le importase, nuestra vida seremos dejados de lado. La disciplina tiene como meta tornarnos participantes de su santidad. Esto está en Hebreos 12, 5 al 7. Él quiere purificarnos para que obtengamos que podamos participar de su santidad. Aleluya. En el pasado la iglesia tenía un día para salir y predicar el evangelio. Y sentía un frío en su barriga porque estaba de unos años hacia acá. El Señor nos ha alertado a no permanecer encerrados dentro de 4 paredes. Fuimos llamados para tener este espíritu de predicación del evangelio como Jesús tenía. Él iba de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, predicando el evangelio del reino. Esta era su misión. Entonces, esto está en Mateo 9:35. El Señor iba de ciudad en aldea, y miraba a aquella multitud como ovejas sin pastor, afligidas y exhaustas. Mi Dios. Entonces, por eso que nosotros necesitamos ir a las calles. La cura está en las calles. Para esto nosotros tenemos el CEPEP, que es el Centro de Perfeccionamiento para la Propagación del Evangelio. Entonces, Dios necesita formar un ejército. Y yo animo a usted a ir al CEPEP, a ser perfeccionado como un colportor, y también quería que usted indicase a alguien de su entorno para hacer el CEPEP. No solo usted, sino también llevar a las personas al CEPEP. Ahí para la formación de los colportores, para formar el gran ejército de Dios. Amén. Gracias al Señor. Entonces, en Romanos 1:4 dice, y fue designado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Jesucristo nuestro Señor. Todo esto ocurrió después de la resurrección del Señor, porque aquí dice, tú eres mi Hijo, hoy yo te engendré. Entonces esto, cuando el Señor Jesús resucitó, entonces Dios el Padre le dijo a él, tú eres hoy mi Hijo, hoy te engendré. Pero él no era hijo de Dios, ya que vivía en la eternidad pasada, en la gloria junto con Dios. ¿Por qué aquí el texto dice que él nació de nuevo? Sí, en aquella época era el Hijo unigénito de Dios. Ahora, después de la resurrección, él fue engendrado como Hijo primogénito de Dios. Gracias al Señor. Entonces, después de la resurrección, él fue nacido de nuevo, pero ahora como Hijo primogénito de Dios. Entonces, él es primogénito, es el primer hermano entre muchos otros hermanos que lo siguen, y a todos ellos él está conduciéndonos a la gloria. Gracias al Señor. Entonces, esta es la finalidad, de que Él hoy sea el Espíritu que nos está guiando, conduciéndonos para recibir la gloria.
Y también, hermanos, es muy importante, allí dice así, en Hebreos 5, 7 y 8, Él, Jesús, en los días de su carne, habiendo ofrecido con gran clamor y lágrimas, oraciones y súplicas a quien podía librarlo de la muerte, y habiendo sido oído por causa de su temor reverente, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Nosotros estamos aquí para seguir los pasos del Señor. Si Él aprendió la obediencia por las cosas que sufrió, nosotros debemos también aprender la obediencia por las cosas que sufrimos, ¿está bien? Y aprender, aquí dice, cuando somos disciplinados, no nos desanimemos, sino que busquemos ser más obedientes al Señor y a la palabra. El mismo Señor aprendió la obediencia por las cosas que sufrió. Por tanto, llegamos a la conclusión de que la obediencia a los sufrimientos, al pasar por las pruebas nos traen sufrimientos, y estos sufrimientos es para que someternos a la obediencia a la palabra, a la obediencia al Señor. Esto es muy positivo. Nuestra obediencia viene por las cosas que sufrimos. Aquí también, en 1 de Pedro 5, 1 y 2, 5, 1 y 2. Ruego, pues, a los presbíteros que hay entre vosotros, yo presbítero como ellos y testigo de los sufrimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellas no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esta es una palabra para los líderes. Aquí dice, en la persona de presbíteros. Presbíteros son ¿qué? Son testigos de los sufrimientos de Cristo. Su vida por cuidar del rebaño de Dios. Ellos son testigos de los sufrimientos de Cristo. Así como Cristo sufrió, ellos también están pasando por sufrimientos al cuidar de los hermanos. Pero no es por casualidad esto, porque ellos también serán coparticipantes de la gloria que será revelada. Gracias al Señor que nosotros sufrimos por pastorear a la iglesia, a los hermanos, pero por otro lado hay una gloria, una corona de la gloria que nos está esperando. Por tanto, Pedro incentiva a los presbíteros que pastoreen el rebaño de Dios, no por constreñimiento, sino espontáneamente, con buena voluntad, voluntariamente, cuidar del rebaño de Dios, ni por ganancia deshonesta. Significa que nosotros debemos servir al Señor y a la iglesia sin esperar nada a cambio, porque nosotros amamos al Señor y amamos a los hermanos. Entonces hacemos esto de buen agrado, libremente, porque esta es la motivación nuestra de cuidar de los hermanos. Gracias al Señor. No como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Entonces nosotros debemos ser ejemplos de la grey. No es aquel que está ordenando a los hermanos, haga aquello, ahora usted hace esto. No, usted mismo vaya y da el ejemplo. Usted es el primero. Por ejemplo, usted manda a los hermanos a predicar el evangelio, vayan a la calle,
vayan a practicar el colportaje, vamos a hacer el ven y ve, vamos a hacer misión familiar, pero usted mismo no va. Entonces usted necesita ser modelo. Si usted hace esto, tornándose modelo de la Grey, aquí dice el versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esta aquí es la verdadera corona, la que no marchita, no como la corona de los vencedores de los Juegos Olímpicos de esa época. Ellos tenían una corona en la cabeza, pero esa corona termina marchitándose, corona de laureles. Entonces, cuando pasa el tiempo, se marchita. Entonces, pero en comparación, lo que Pedro está diciendo, ustedes van a recibir una corona de la gloria, que nunca va a marchitarse, es para siempre, es eterna. Gracias al Señor. Y allí también cita aquí, segunda Timoteo 4, Pablo dice que una corona de justicia, la corona de justicia está reservada para él, y no solamente a él, sino a todos los que aman su venida. Gracias al Señor, muy bueno. Al final nosotros tenemos aquí, Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Esto es muy importante aquí, dar secuencia en el versículo 5 y 6. Él dice así: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Oh, Señor Jesús, vamos a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, que en el tiempo oportuno Él nos exaltará. No necesitamos hacer nosotros nada para exaltarnos. Él es quien va a exaltarnos en su tiempo. Gracias al Señor. También, versículo 6, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Esto ya leímos, ya comentamos. Ahora vamos al versículo 7. Echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, aquí echar todas las ansiedades, es todas las ansiedades de una sola vez, echar sobre Él, ¿está bien? Echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, este modelo de humillarse es muy interesante, que nos muestra en Filipenses capítulo 2. Aquí dice, versículo 5, teniendo nosotros el mismo sentimiento que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doblen toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Esta porción que acabamos de leer, Filipenses 2, del 5 al 11, es un resumen que terminamos de hablar del alimento diario de esta semana. Amén. Jesús es el Señor.